Este es Sir Powell, y tiene un gran problema. Él es el jefe de la Reserva Federal. Y recientemente, Sir Powell enfrenta la ira del tío Don. ¿Su crimen? Hacer su trabajo y no inclinarse ante las exigencias del tío Don. Mira, este es el acto final de años de mala relación entre ambos, culminando ahora que el tío Don ha comenzado su segundo mandato como presidente. El tío Don quiere que la Reserva Federal haga que los plátanos sean más fáciles de conseguir, bajando las tasas de interés, imprimiendo más plátanos y manteniendo el mercado en alza, supuestamente. Pero el señor Powell se niega. Él cree que la Reserva Federal debe proteger la salud a largo plazo de la economía, no solo servir los intereses a corto plazo del tío Don o de cualquier otro mono del Congreso. ¿Y el tío Don? Él no acepta un no por respuesta. Está furioso. Y ahora lo está convirtiendo en el problema de todos. Cada semana hay un nuevo titular, un nuevo tuit, una nueva exigencia para que Sir Powell haga lo correcto. Lo cual, según el tío Don, significa hacer exactamente lo que él dice. Combina esto con el hecho de que el tío Don anda blandiendo el martillo de los aranceles. Y no es de extrañar que los mercados mundiales estén nerviosos. Los reporteros huelen sangre. En el extranjero se perciben problemas. Y a puerta cerrada, la tensión entre los funcionarios de la Fed y el equipo del tío Don aumenta cada día. ¿Pero por qué importa esta disputa? ¿Por qué el tío Don está tan obsesionado con lo que hace Sir Powell? Porque la Reserva Federal no es solo otra agencia del gobierno. Es el banco más poderoso del mundo. Y las decisiones de la Reserva Federal repercuten en las economías de las junglas en todas partes. Un solo acto puede afectar millones de empleos, hipotecas, ahorros y el precio de todo, desde los víveres hasta la gasolina. Cuando la Reserva Federal habla, las junglas del mundo escuchan. Y con tanto poder en la palma de su mano, uno solo puede imaginar la responsabilidad que recae sobre los hombros de Sir Powell. Entonces, ¿qué es exactamente la Reserva Federal? ¿Por qué tiene el poder de enfrentarse al presidente? ¿Y por qué debería importarte? Aquí te explicamos la Reserva Federal. Hay una razón por la que circulan memes sobre el poder de Sir Powell para hacer caer o subir la bolsa con solo 2 palabras. Porque sinceramente, es verdad. Mira, la Reserva Federal controla la oferta de la moneda de reserva mundial, los plátanos estadounidenses. Y por eso, tienen una influencia enorme sobre el mercado de valores. Pero no siempre fue así. A principios del siglo XX, el mundo financiero era como el viejo oeste. Los bancos eran pequeños y estaban dispersos, y si uno quebraba, el pánico se podía extender como un incendio forestal. Los monos corrían a sacar sus plátanos, solo para descubrir que las bóvedas estaban vacías. El punto de quiebre llegó con el pánico de 1907 causado por 2 monos que intentaron acaparar las acciones de una compañía minera de cobre y fracasaron. Avísame si quieres un video aparte sobre esto, por cierto. En resumen, sus artimañas hicieron que la bolsa de valores de Nueva York cayera casi un 50% en un par de días. Los negocios cerraron, la economía colapsó y los monos comunes perdieron sus ahorros de toda la vida de la noche a la mañana. No había una autoridad central que interviniera, ni una red de seguridad para prevenir el desastre o mitigar el daño. El mensaje era claro. Algo tenía que cambiar. Debido a la catástrofe, el Congreso creó la Reserva Federal como un organismo independiente del gobierno en 1913. Su misión era simple: mantener los bancos seguros, prevenir pánicos financieros y asegurarse de que los plátanos siguieran fluyendo. Mira, la Reserva Federal fue diseñada para ser el prestamista de última instancia, el botón que se presiona cuando todo se va al carajo. Y durante décadas, el poder de la Reserva Federal estuvo mayormente limitado a la jungla de Estados Unidos. Pero todo cambió cuando un artista del que no diremos el nombre fue rechazado de la escuela de arte y dirigió la secuela de la Gran Guerra. La guerra es un negocio desagradable y muchas junglas vieron sus economías golpeadas después de que la guerra llegó a su fin. Bajo la amenaza de otra recesión global, los líderes mundiales se reunieron en un pequeño pueblo llamado Bretton Woods y tomaron una decisión histórica. El plátano estadounidense se convertiría en la moneda de reserva mundial. De repente, la Reserva Federal no solo estaba dirigiendo la economía estadounidense, sino también la economía global. Con el acuerdo de Bretton Woods, los países de todo el mundo comenzaron a fijar sus propias monedas al plátano estadounidense. Esto le dio a la Reserva Federal una influencia sin precedentes. Sus decisiones ahora podían provocar ondas y, a veces, verdaderos tsunamis en las economías de todo el mundo. Con el tiempo, el papel de la Reserva Federal se amplió. Se volvió responsable no solo de mantener la seguridad de los bancos, sino también de combatir la inflación, apoyar el empleo y gestionar los altibajos de la economía global. Y por eso hoy, cuando el señor Powell habla, todo el mundo escucha. Porque el destino de los mercados, las monedas y los medios de vida en todas partes puede depender de si las palabras que salen de su boca son buenas tardes o hola a todos. Pero, ¿cómo funciona la Reserva Federal? Ahora que sabemos por qué la Reserva Federal es tan importante, ¿cómo ejercen realmente su influencia sobre el mercado y guían la economía? Bueno,
tienen varias herramientas poderosas a su disposición, y una parte importante del trabajo de Sir Powell es elegir la herramienta adecuada para cada situación. Si elige mal, las consecuencias podrían ser un mar de números rojos. Primero, las tasas de interés. La herramienta más famosa de la Fed es la tasa de fondos federales, que se refiere a la tasa de interés a la que los bancos se prestan plátanos entre sí. En resumen, recortes de tasas son buenos, aumentos de tasas son malos. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Mira, cuando la Fed sube la tasa, pedir dinero prestado se vuelve más caro para los bancos, y eso se traslada al consumidor. En otras palabras, cuando la Fed anuncia aumentos de tasas, puedes esperar hipotecas, préstamos para autos y pagos de tarjetas de crédito más altos. Las empresas también sienten la presión. Debido a que pagan más por pedir dinero prestado para nuevos proyectos, los aumentos de tasas pueden resultar en congelamientos de contrataciones y una perspectiva empresarial más conservadora en general. Por otro lado, si la Fed baja las tasas, lo que se conoce como recortes de tasas, sucede lo contrario. Pedir prestados plátanos se vuelve más barato. Es más probable que los monos compren casas o autos. Las empresas invierten y contratan, y la economía recibe un impulso. Pero si las tasas se mantienen demasiado bajas durante mucho tiempo, puede provocar burbujas o hiperinflación. A continuación, la flexibilización cuantitativa, también conocida como QE. Cuando manipular las tasas no es suficiente, la Fed puede ponerse seria imprimiendo nuevos billetes para comprar bonos del gobierno y otros activos. Así es como funciona. La Fed comienza a comprar bonos, pagándolos con billetes recién impresos. Esto inunda el sistema bancario con más billetes, lo que facilita que los bancos presten y que los monos y las empresas pidan prestado. Con más billetes en circulación, la demanda de bienes y servicios aumenta. Todos tienen más billetes para gastar. Pero hay un detalle. Cuando la oferta de billetes aumenta más rápido que la oferta real de bienes y servicios, esto podría llevar a una inflación acelerada. En otras palabras, el valor de cada billete baja y los precios empiezan a subir. Entonces, aunque la flexibilización cuantitativa puede ayudar a reactivar una economía lenta, si la Reserva Federal crea demasiados billetes, corre el riesgo de encarecer todo para todos. ¿Qué tal las operaciones de mercado abierto? Este es el trabajo diario de la Reserva Federal: comprar y vender valores gubernamentales para mantener el sistema bancario funcionando sin problemas. Es como afinar la economía de la jungla, asegurándose de que haya suficientes billetes, pero no tantos como para que las cosas se sobrecalienten y provoquen una inflación excesiva. Pero espera, ¿esto no suena similar a la expansión cuantitativa? Tienes razón, es similar. Pero la diferencia es que estas operaciones de mercado abierto se hacen usando billetes que ya están en circulación. La oferta total de billetes no cambia, lo que la convierte en una forma menos extrema de gestión económica. Por último, hablemos de los requisitos de reserva. Esto tiene un impacto directo en cuántos billetes los bancos realmente pueden prestar a las empresas y a los consumidores. En resumen, aumentar los requisitos es malo, bajar los requisitos es bueno. Pero de nuevo, hay más en esto de lo que crees. Mira, si la Reserva Federal aumenta el requisito de reserva, los bancos tienen que quedarse con más de sus plátanos y pueden prestar menos. Esto significa que hay menos plátanos circulando en la jungla, lo que hace que sea más difícil y caro obtener préstamos. Como resultado, el gasto y las inversiones se desaceleran, lo que puede enfriar una economía sobrecalentada o ayudar a mantener la inflación bajo control. Por otro lado, si la Fed reduce el requisito de reservas, los bancos pueden mantener menos plátanos en reserva y prestar más de su inventario. Esto facilita y hace más accesible obtener préstamos, lo que anima a los monos y a las empresas a pedir prestado, gastar e invertir. La economía puede acelerarse, pero si se liberan demasiados plátanos, también puede alimentar la inflación. Y a veces, la herramienta más poderosa de la Reserva Federal son solo sus palabras. Al señalar claramente lo que planea hacer en el futuro, ya sea subir las tasas, comprar más bonos o cambiar los requisitos de reserva, la Reserva Federal puede moldear las expectativas e influir en los mercados bursátiles sin siquiera utilizar ninguna de las herramientas a su disposición. Por ejemplo, si la jungla cree que Sir Powell está a punto de hacer que pedir prestado sea más barato, las empresas podrían empezar a invertir y contratar incluso antes de que se realicen cambios reales. Entonces, ¿por qué todo esto te importa? Porque cada movimiento que hace la Reserva Federal puede, y probablemente lo hará, afectarte. Puede cambiar tu tasa hipotecaria, el precio de tus víveres, tus perspectivas laborales e incluso el valor de tus ahorros para el retiro. Y con una influencia tan profunda sobre las masas, no es de extrañar que los changos del Congreso, los políticos y el tío Don sigan intentando presionar a la Reserva Federal para que actúe. Presión que a menudo se ignora, igual que la disputa entre el tío Don y Sir Powell. Mira, la Reserva Federal fue creada como una rama independiente del gobierno, principalmente porque los políticos de aquel entonces querían tener controles y contrapesos contra la corrupción. Y aunque el Senado, el Congreso y la Cámara de Representantes son poderosos, no tienen la autoridad para mandar o dirigir a la Reserva Federal.
Incluso el presidente, Tío Don, no tiene el poder de mandar a Sir Powell y a su gente de la Reserva Federal. Y eso es lo que hace que sean una piedra en el zapato para muchos políticos y representantes, lo que lleva a disputas muy públicas, justo como las que estamos viendo hoy. Porque fundamentalmente, las dos partes tienen objetivos completamente diferentes. Los políticos siempre quieren más recursos para iniciativas políticas, economías en auge durante su mandato, y por supuesto votantes felices. Los políticos quieren que los recursos sigan fluyendo, financiando nuevos proyectos, recortando impuestos o enviando cheques de estímulo, especialmente cuando las elecciones están cerca. Cuantos más recursos haya en circulación, más fácil es prometer prosperidad y ganar apoyo. Pero los de la Fed, su trabajo es asegurarse de que la jungla no se incendie. Ellos tienen la tarea de mantener la jungla estable, asegurarse de que la inflación no se salga de control y prevenir el tipo de caos financiero que llevó a su creación en primer lugar. A veces, eso significa decir que no a más plátanos, aunque no sea popular. Este choque fundamental, la ganancia política a corto plazo contra la perspectiva económica a largo plazo, significa que los dos lados casi siempre están en desacuerdo. Cuando los políticos presionan por más gasto o dinero más barato, la Reserva Federal podría tener que pisar el freno, arriesgando un crecimiento más lento o incluso una recesión. Cuando la Reserva Federal endurece las políticas, los políticos se quejan de que están cerrando oportunidades y perjudicando sus posibilidades de reelección. Es casi imposible encontrar un punto medio, y como la Reserva Federal es independiente, no se le puede mandar ni anular solo porque esté tomando decisiones difíciles o impopulares. Esa independencia es intencional, pero también garantiza tensión. Cada presidente, cada chango del Congreso, cada tío Don eventualmente se frustra con una Reserva Federal que no hace simplemente lo que ellos quieren. Así que, la división no es algo que se pueda arreglar. Está integrada en el sistema. La Reserva Federal y el gobierno son como dos monos jalando de extremos opuestos de la misma liana, uno tratando de evitar que la selva se incendie, y el otro intentando que florezca de la noche a la mañana de alguna manera. Y mientras esos objetivos sean diferentes, la disputa nunca se resolverá. A pesar de esto, los funcionarios de la Fed hacen todo lo posible por hacer su trabajo, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad y muchas veces, controversia. La Reserva Federal ha salvado la economía de desastres más de una vez. Al actuar rápidamente en una crisis, como durante el colapso financiero de 2008 o el pánico de la pandemia, en 2020, evitó que los bancos colapsaran, evitó que se perdieran empleos y evitó que la jungla implosionara. Su independencia significa que puede tomar decisiones difíciles, incluso cuando los políticos están gritando por más plátanos. Algunos dicen que la Fed reacciona demasiado lento o es demasiado rápida para rescatar a los ricos y poderosos. Sus políticas pueden hacer que el precio de los plátanos y las casas se dispare, dejando a los monos comunes luchando por mantenerse al día. Y debido a que las decisiones de la Fed repercuten en todo el mundo, un solo error en la jungla de Estados Unidos puede enviar ondas de choque a las junglas de todas partes. Pero no termina ahí. La Fed también enfrenta críticas internacionales. Porque a pesar de haber sido creada como una rama independiente, la Fed sigue operando dentro del sistema de Estados Unidos. Sus líderes son nombrados por el presidente y confirmados por el Congreso, y trabaja en estrecha colaboración con el gobierno. A veces, demasiado cerca, argumentan algunos críticos. La línea entre la independencia y la influencia puede volverse borrosa, especialmente cuando hay mucho en juego. Y eso no es todo. Las selvas extranjeras también están descontentas con la abrumadora influencia de la Fed en el mercado. Debido a que el plátano estadounidense es la moneda de reserva mundial, las decisiones tomadas en Washington pueden causar inflación, recesiones o crisis monetarias en las selvas extranjeras. Algunos países se sienten atrapados por las acciones de la Fed, obligados a bailar al ritmo de una melodía que no eligieron. Y por eso, en los últimos años, algunas selvas extranjeras han empezado a buscar formas de desvincularse, comerciando en otras monedas, acumulando reservas de oro, o incluso creando sus propios plátanos digitales. El mundo está observando para ver si el plátano estadounidense seguirá siendo la moneda dominante, o si una nueva moneda surgirá para desafiar su trono. Entonces, ¿dónde nos deja eso? La Reserva Federal no es ni un héroe no reconocido, ni un villano maquinador. Es complicado. Es un jugador poderoso en un juego imposible, tratando de mantener la jungla segura mientras equilibra las demandas de políticos, empresas y monos tanto en casa como en el extranjero. Sus decisiones moldean el mundo en el que vivimos, a veces para bien, a veces para mal. Y mientras haya plátanos que contar y la inflación que combatir, la historia de los de la Fed está lejos de terminar. Así que la próxima vez que veas que los mercados suben y bajan después de los anuncios de la Fed, sabrás lo que está pasando detrás de escena. Si algún mono está confundido, recuerden que esto es solo una explicación sencilla sobre la Reserva Federal, su historia y su papel en el complicado mundo económico. Este video es únicamente con fines educativos, y cualquier parecido con entidades reales o ficticias es pura coincidencia. Por favor, no demanden a Monkey Explains y gracias por ver.